Cuéntenos un poquito esa parte, porque se llevó a cabo el proceso de elección, resultan ustedes electos, pero hubo inconvenientes, inconsistencias legales para tomar posesión como tal, doctor. Sí, el año pasado nosotros fuimos elegidos el 11 de enero, como bien se decía en el reportaje. Asumimos el 1 de marzo de 2024 para un periodo de 2 años e iniciamos nuestro proceso como Junta Directiva, como nueva autoridad del Colegio Médico ante el Ministerio de Gobernación para solicitar las credenciales. Esto se tardó 8 meses por parte del Ministerio de Gobernación y su oficina respectiva, luego de habernos hecho 3 observaciones que fueron subsanadas también en su momento, para decirnos que no nos daban las credenciales debido a que el libro de actas foliado, tanto de las actas ordinarias como extraordinarias, no había sido actualizado su autorización, ¿verdad? Y pues basado en el artículo 64 de los estatutos del Colegio Médico y tomando en cuenta la recomendación, como bien lo decía también el doctor Ramos Hines en el reportaje pues la Asamblea de Delegados decidió pues que la Junta Directiva anterior a la nuestra, presidida por el doctor Montoya, asumiera. ¿Habrá algún tipo de intenciones más allá de lo requerido? Porque se escuchó en su momento hablar de cierta negación para el registro de esta Junta Directiva en la cual ustedes estaban ahí presentes, ¿no? Pues en realidad quisiéramos pensar que no hubo mala intención, ¿verdad? Quisiéramos pensar que no hubo mala intención, aunque sí llama la atención que en el diseño original o como las cosas deberían de ser, al recibir Gobernación la solicitud de credenciales de directiva, tendrían que revisar los documentos, hacer las observaciones y luego de si estas observaciones se superan o no, entonces entregar o no las credenciales. Y todo eso en un plazo de 20 días hábiles, que es lo que la ley dice. ¿Y esa inconsistencia, digamos, es jurídica? ¿No tenían ustedes ese aval? En realidad, o sea, el error sí se cometió. El error sí se cometió. Y entonces, por eso decía yo, de que si uno quiere pensar mal, pudiera argumentar eso, pero en realidad... La tardanza un poco en ese aspecto. El error sí existió. Entonces, prácticamente el Colegio Médico le dio el motivo o la justificación pues para negar las credenciales. ¿No? Ese es un buen punto para poder entender bien a lo cual se va a someter de nuevo ustedes al escrutinio. Nosotros lo manifestamos cuando dimos la conferencia de prensa donde informábamos que no habíamos recibido las credenciales, que en realidad había habido un error administrativo del Colegio Médico y que había un sustento jurídico a esa resolución que había dado la dirección, pues basado en la ley, pues. Ahora, lo que sí es de observar, y lo dijimos también en ese momento, es que el tiempo administrativo que también le da el reglamento a la dirección de asociaciones sin fines de lucro es de 20 días para resolverlos. ¿Y pasaron? 8 meses. 8 meses, fue hasta noviembre, ¿no? Hasta el 1 de noviembre que recibimos la notificación respectiva. ¿Y todo ese tiempo, todo el trabajo? Quiero decirles de que ese trabajo... ¿Es válido o no es válido? Muy buena pregunta. Esa situación se solventó igual. Se supone que si nosotros, mientras estuvimos ejerciendo, era válido, porque nosotros habíamos sido sometidos a un proceso eleccionario, etcétera. Pero desde el momento, entonces todas nuestras acciones que llevamos a cabo fueron válidas desde el punto de vista administrativo, alianzas que se establecieron, etcétera. Se han digamos, asegurado que esos procesos administrativos cumplan con esas normativas, doctor. Así es. Ya desde la primera semana que ellos, estamos hablando de noviembre de 2024, aparte de convocar las elecciones, de las primeras medidas administrativas que hizo esta Junta fue solicitar esas actas, el libro foliado para mantenernos ya en el proceso legal, ¿no? Y poder incorporar todo esto para no tener ese proceso
o ese problema que tuvimos en la gestión anterior. Ok, sí, perdón, doctor. Y mientras tanto, o sea, mientras se reciben estas hojas foliadas para conformar el nuevo libro de actas, todos los actos del Colegio Médico se están respaldando con actas notariales. Entonces, con un acta notarial, pues entonces se tiene el respaldo legal de que estas cosas pues suceden de la forma en la que se están describiendo. Cuéntenme un poquito, ¿cuáles son los proyectos consistentes que tienen? Y más aún cuando sabemos de la existencia también de la Federación de Profesionales de Medicina, que en algún momento han denunciado que no se sienten representados. ¿Cómo piensan trabajar ustedes el tema de la reunificación o unificación del gremio médico? ¿Tienen la palabra? Nosotros comenzamos en la gestión anterior, durante estos 8 meses, llevamos a cabo diversos proyectos que se materializaron, por ejemplo, la incorporación de nuevos miembros y sobre todo de estudiantes de medicina y médicos jóvenes. Tanto es así que logramos en ese periodo de 8 meses que 175 nuevos miembros. Además, en estos 175 iban, que eran la mayoría de nuevos miembros, iba colegas que por alguna razón habían abandonado colegios médicos, pero que volvieron nuevamente con la institución, así como estudiantes de medicina, que antes todavía en gestiones anteriores pues no se había logrado que estudiantes de medicina, o se permitiera que estudiantes de medicina formaran parte del colegio médico. Y es así como se logró que estudiantes de medicina formen parte. A partir del 4º año de la carrera puede ser socio del colegio médico. Luego, acercamientos con las facultades de medicina de las universidades que hemos tenido y van a llevarse a cabo. Ahí se nos truncaron algunos proyectos que pretendíamos llevar a cabo, sobre todo de educación médica continua, colaborar pues con las facultades de medicina en la educación médica continua de sus estudiantes. Nos reunimos con diferentes asociaciones de estudiantes de medicina, de las facultades de medicina, etcétera. Hay principalmente 2 motivos por los que los colegas no se interesan en afiliarse al colegio médico o han estado y se han retirado. Principalmente 2. Uno es que se quejan de que el colegio médico ha sido utilizado como instrumento político. Y 2, porque dicen que estar dentro del colegio médico no les trae ningún beneficio. Entonces nosotros lo que hemos buscado y en estos 8 meses que estuvimos ejerciendo como directiva, en primer lugar que queremos aclarar pues que ninguno de los 11 integrantes tenemos ninguna aspiración política, no queremos ser funcionarios de gobierno, no queremos formar parte de ninguna estructura gubernamental. Y por tanto, pues el colegio médico no es ni va a ser plataforma política de ninguno de nosotros. Ahora, sí es importante aclarar que las opiniones que como colegio médico se dan son desde un punto de vista profesional puramente técnico y muchas veces estas opiniones chocan de frente pues con la narrativa del gobierno. Y ahí es donde mucha gente se confunde pensando que el colegio médico de alguna manera es oposición, cuando en realidad, y si se ponen a pensar un poquito, el tema de salud es un tema que nos interesa a toda la población, o sea de uno o de otro color político. Y eso lo vuelve a ser crítico o contestatario de la política pública, ¿no? No contestatario, sino que, bueno, que debemos expresar nuestra opinión técnica. La opinión técnica. Entonces, sí. Sin embargo, el mote siempre lo tienen, perdón el término, ¿no? Pero por eso es importante aclarar siempre. ¿No son oposición? No somos de ninguna forma oposición, en ningún gobierno, ni en este ni en los anteriores, y siempre se nos ha puesto esa etiqueta. Entonces, aclararle eso pues a todos los colegas. ¿Por qué ir a votar? ¿Por qué sentirme representado o no? ¿Qué beneficios obtengo? Correcto. Entonces, nosotros ya estuvimos trabajando y vamos a seguirlo haciendo pues para mantener actividades de educación continua, para facilitar becas o rotaciones por hospitales extranjeros, actividades de defensa gremial, y esta es la parte también que es bien importante porque desde el año pasado prácticamente el gremio médico ha entrado en una etapa de vida bien difícil, en donde han habido despidos, han habido vulneraciones de derechos laborales, supresión de plazas, sobrecarga de trabajo,
y este año pues falta todavía. Este año lo hemos empezado con la noticia de que en el Seguro Social se estima un déficit de más del 40% de especialistas médicos para atender a la población. Entonces, en tiempos difíciles, pues es importante que se mantenga la unidad gremial. Entonces, asistir a votar... ¿Se reconoce que está dividido el gremio? Es que sí. Quizás no dividido, pero tal vez como desmotivado, quizás, con miedo, con mucho miedo. Mucha expectativa y sobre todo también hay muchas cosas que rodean lo que yo planteaba al inicio de la presentación del programa, ¿no? Una toma de posesión que traza un eje de participación del presidente Nayib Bukele junto a otros líderes latinoamericanos, ¿no? Sí, bueno, hoy pues inicia la segunda era de Donald Trump. Quizás es la noticia del día, acapara toda la agenda, todos los análisis de todos los medios de comunicación. Hay mucha expectativa sobre lo que pueda decir en su discurso y sobre lo que pueda hoy mismo firmar como decretos presidenciales, órdenes ejecutivas en Estados Unidos, que ya ayer en su discurso previo en el estadio de Washington, él empezaba muy fuerte, como ha sido su estilo, a hablar del tema de inmigración, sobre todo, que es el tema que más ha llamado la atención, más acaparado lo que pueda suceder esta tarde o mañana temprano con las órdenes ejecutivas que firmen la frontera sur. A las 11 de la mañana hora de El Salvador es la toma de posesión, como tú bien decías, no es habitual la invitación a presidentes y en el caso de América está el presidente Milei de Argentina y el presidente Bukele de El Salvador, que en términos geopolíticos ahí podemos ver quiénes pueden ser sus aliados en las distintas regiones. Yo creo que no es una simple invitación social a la toma de posesión, creo que es los referentes que lo utilizan, incluso la BBC y otros medios de comunicaciones hablan de estos dos referentes para el gobierno de Trump que tienen mucha cercanía, que han estado cosechando relaciones con el círculo cercano al presidente Trump y que va a representar para ellos aliados estratégicos en la región. ¿Tú crees que el presidente va a llegar con más hegemonía contundente para tomar decisiones fuertes que en el primer periodo, ahora con un grado de legitimidad mayor, tiene un Congreso a su favor en números, por ejemplo? Congreso y Senado. Y Senado. O sea, sí, y tiene Congreso, Senado, tiene muchos gobernadores y además tiene una influencia importante en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Hoy, este Trump 2.0 está más fortalecido que la primera etapa. Viene con un es la poco palabra que anda buscando. Llega más fortalecido para tomar decisiones. Llega con mayor respaldo popular. Además, llega con mayor respaldo popular. Creo que vamos a ver un Trump muy agresivo en muchas cosas. Él llama decisiones rápidas, y además con un gabinete muy particular, muy distinto al gabinete de su primer periodo, donde él tenía, digamos, buscó los perfiles muy del Partido Republicano. Hoy ha sido con muchos fuera del partido, algunos muy cercanos al partido, como el mismo senador Rubio, pero también outsider, un montón de outsiders en su gabinete, ha roto esquemas en su gabinete y seguramente vamos a ver un periodo de bastante agresividad en muchos temas, no solo inmigración, que es el tema más visible para nosotros, tema de comercio, ha hablado de aranceles, ya en su primer periodo puso aranceles a muchos productos europeos. Esa oficina especializada para ver el tema arancel con México. Con sus vecinos inmediatos que tienen el NAFTA. Vamos a ver qué va a pasar con el CAFTA, que es con el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. Hay mucha expectativa sobre los productos con la Unión Europea. Hay mucho temor en la comunidad de personas que no cuentan con la legalidad en los Estados Unidos. Hablemos particularmente de salvadoreños, ¿no? Sí, sin duda es una de las situaciones que más están generando de qué hablar en las comunidades, no solo de salvadoreños, sino que toda la comunidad hispana en Estados Unidos. Ahí, según estaba leyendo en algunas cifras, sobre todo en los juicios con órdenes de deportación, estamos hablando de alrededor de 4 millones de distintas nacionalidades,
De esas, más o menos unas 280.000, 300.000 son de casos de salvadoreños, según estaba revelando algunas estadísticas. Es una cifra bastante fuerte de los que ya tienen órdenes de deportación. Acuérdate que en ese tema del que él habla están los que tienen órdenes de deportación. ¿Sí? Y habla de muchos de los que ya están condenados en las cárceles, criminales o gente con antecedentes, lo cual no sería algo novedoso en el gobierno de Trump deportar criminales, porque ya lo hizo Clinton en su época, que fue cuando nos llenaron a nosotros de todo tipo de pandilleros. ¿Cómo esa comparecencia que puede haber entre un presidente, que por cierto es un empresario multimillonario, de una edad bastante, digamos, mayor, frente a un joven, relativamente hablando, como es el caso del presidente Bukele, ¿no? ¿Cuál es el clic ahí? Dos preguntas en una. Sí, mira, la primera parte de tu pregunta, creo que está por verse, pues no hay nada está escrito, pero está por verse. Y lo que podemos sí decir es que el gobierno de El Salvador ha cosechado relaciones con el grupo cercano a Donald Trump más que otros gobiernos del área. El hijo de Trump ha venido acá, se ha reunido. El senador Marco Rubio, el ahora secretario de Estado, ha tenido muchas palabras con eso, el caso de El Salvador. En diferentes ocasiones se ha referido al presidente Bukele y al gobierno de El Salvador como un aliado estratégico. Es más, criticó al gobierno de Biden por las acciones tomadas contra el gobierno de El Salvador y por no ayudar lo suficiente al gobierno de El Salvador. Tenés el tema del caucus formado, y aquí viene la influencia de donde viene también Marco Rubio, que son los republicanos de Florida. Y el presidente ha estado trabajando con ellos, teniendo unas buenas relaciones. Fue invitado al foro de conservador, donde participó, y es un foro de republicanos prácticamente. Entonces, sí hay pasos concretos para llegar a este punto en donde el presidente es invitado a la toma de posesión y donde se establece de antemano un aliado estratégico para el gobierno de Estados Unidos en Centroamérica. ¿Es normal el temor que exista en algunos sectores de la diáspora? Sí, claro. O sea, es decir, con todo lo que puede venir en el gobierno de Trump, yo creo que el inmigrante en situación irregular en Estados Unidos está en permanente preocupación, porque sabe que en cualquier momento puede venir esta deportación, en cualquier momento, como la migra los puede capturar. Hay ciudades santuarios, hay un montón de organizaciones que están alrededor del trabajo del pro inmigrante. Hay una serie de salidas legales. Estaba leyendo que en algunos casos, pues todo el tema de la estructura del ecosistema legal alrededor de los casos de inmigración, pues también puede ser una contención en ese sentido, ¿verdad? Habrá que esperar qué sucede desde este mismo día, mañana, con toda esta situación y a quiénes se ha referido, porque también hay que leer entre líneas cuando habla de a quiénes va a deportar, contra quiénes viene este tema. Habla de venezolanos que tienen muy metido esta banda criminal en Estados Unidos que se llama el Tren de Aragua, que es una banda tremenda de venezolanos, que ahora es internacional en Estados Unidos. Ha hablado de otras naciones, de Medio Oriente, de gente que ha venido a través de Centroamérica, de gobiernos que no tienen un control muy estricto en el tema de migración. Ha hablado de otro tipo de nacionalidades. Vamos a ver qué pasa específicamente en el caso del salvadoreño. Acaban de aprobar la prórroga del TPS. Eso iba a comentarte, ¿no? Que es una buena sintomatología el tema del TPS, porque aunque esa es una cuestión que depende muchísimo de la administración actual, ¿no? Que va saliendo, ¿no? Sí, no se ha visto de que haya un gobierno que anule una prórroga que se da, porque recuerda que se viene prorrogando desde el 2001. Sí, pero el presidente Trump lo hizo, sí, se lo pero el TPS salvadoreño se lo prorrogó también. Es decir, probable, por eso te digo, en el caso puntual del Salvador habrá que ver para dónde. Bueno, entonces, de alguna manera el tema de la migración, con este tema del TPS, es un gran alivio para muchos que se han acogido a esto. Estamos hablando casi de 2.6 salvadoreños, casi 250.000. Sí, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Que estarían.
Esperamos que esa firma récord de decretos no vaya a traducirse en un efecto fuerte, negativo. Esta tarde o mañana temprano veremos cuáles son esas órdenes ejecutivas. Ojo, porque ese punto es clave. Él con antelación ya lo ha hecho, no digamos ahora a partir de la toma de posesión comiencen esos decretos. Él dice que realmente América, hablando de Estados Unidos, decía, debe de volver a ser lo que siempre fue, no solo a nivel interno, y además sino está que a nivel obligado a mundial. hacer las cosas muy diferentes a lo que él fue en el primer periodo, y sobre todo muy diferente a lo que ha sido el gobierno actual, al que está terminando hoy, del gobierno de Joe Biden. Desde este día martes se prevén, es decir, el día de mañana se prevén, algunos analistas hablan de arrestos masivos de indocumentados en los Estados Unidos. Así ya lo han confirmado algunos funcionarios del gabinete que precisamente asumen, en la cual sostienen que se va a detener la invasión a nuestras fronteras, como en su momento se dijo en aquellos mítines, ¿no? Vamos a estar muy a la expectativa de eso. Por eso era importante tener una lectura desde tu perspectiva y sobre todo también de la comparecencia que hay entre El Salvador y estas relaciones bilaterales con los Estados Unidos, calificadas de muy buenas. Yo creo que viene un buen periodo para El Salvador. Esas alianzas estratégicas que se tejieron y que ahora están concretándose, creo que puede venir una serie de relaciones y apoyos importantes para el país. Qué bueno, a manera de conclusión y en beneficio para los salvadoreños. Y también la aplicación TikTok que vuelve a funcionar, ¿verdad? Creo que fueron 3 meses más que le dio. Son de las relaciones con China que Donald Trump va a reestructurar, pero no las puede eliminar. La relación con China es muy fuerte para ellos.